Estamos hablando de la reforma tributaria que se llama Pacto Fiscal. Recordemos que fue rechazada la idea de legislar y por lo tanto se le abre un problema enorme al gobierno y al ministro Mario Marcel, porque para insistir en una reforma tributaria antes de un año tiene que contar con los 2/3 de los votos en la Cámara, y eso es una enormidad. Realmente tiene que haber un pacto. Hoy se espera que Mario Marcel presente la propuesta con 6 ejes económicos, buscando de esta manera finalmente un acuerdo transversal. O un ministro que viene envalentonado por los resultados de la encuesta CACEN, que de todas formas requiere un análisis, pero vienen ahí con esos datos. Está la decisión que tomó el Banco Central el viernes pasado de bajar 1 punto la tasa de política monetaria. Néstor Aburto nos cuenta más. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ustedes lo mencionaban. Hoy vence el plazo autoimpuesto por el gobierno para ingresar a través del Senado la reforma tributaria o una parte de ella, la que aún no cuenta con los respaldos en el Parlamento ni en el mundo empresarial. A contrarreloj y en su segundo intento de cerrar el acuerdo, el Ejecutivo presentaría hoy una nueva propuesta para acercar las posturas políticas y concretar acuerdos unánimes. Recuerde que el 1 de junio, en la cuenta a la Nación, el propio presidente Gabriel Boric dijo que a fines de julio se enviaría esta reforma tributaria, que luego el ministro matizó señalando que era un nuevo pacto fiscal. El titular de la cartera, Mario Marcel, señaló en entrevista con Radio Universo que revelará un proyecto en 6 aristas, enfocada, dijo él, en principios para un sistema tributario más moderno, reforma del Estado, iniciativas pro crecimiento, medidas tributarias de incentivo y una mayor recaudación. Al tema se refirió el ministro, sobre este tema se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que declaró que se necesitan recursos para abordar una serie de desafíos de carácter social y adicionalmente generar condiciones para promover el crecimiento e inversión y establecer el diálogo, dijo, con todos los actores que permitan un acuerdo. Chile Vamos coinciden que debe ser prioritario instalar medidas de crecimiento económico, las cuales incentiven la producción y recuperación económica a largo plazo. Así lo dijo el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, y la parlamentaria de Renovación Nacional, Camila Flores. Hemos esperado un pacto fiscal que generara crecimiento, que generara inversión, y no uno que siempre están hablando de cómo intentar meterle la mano al bolsillo de los chilenos. A nosotros lo que nos importa, como Chile Vamos, como derecha, es que el país crezca, que el país genere riqueza, en consecuencia va a generar empleabilidad, que las condiciones sean las mejores posibles para el empresariado, para las pymes, también para los trabajadores. En el centro, las fichas están puestas en impulsar a las pymes y aumentar la PGU, así como impulsar las medidas anti-evasión. Así lo señaló la senadora y jefa de la bancada de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Fortalecer el combate a la evasión y la elusión, un pacto muy transversal por un mayor crecimiento en nuestro país y avanzar además en todo lo que tiene que ver con las situaciones de transparencia, aumentar los recursos a la PGU, educación pública, en seguridad ciudadana y en el apoyo a las empresas de menor tamaño. En esta misma línea, el diputado comunista integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que esperan medidas que fortalezcan a las pymes, adelantando que podría dividirse el proyecto en tramitación anti-evasión y elusión de impuestos. Esperamos que traiga medidas que puedan fortalecer el desarrollo de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. En cuanto si se va a dividir o si se le va a dar más plazo, bueno, tengo entendido que se presenta la próxima semana. Si es que se llegara a dividir, yo creo que va a ser en términos de tramitar por un lado lo que tiene que ver con evasión y elusión de impuestos. Pero hay algunos que advierten que todo este debate solo va a dañar el poco crecimiento económico que pueda tener el año 2023 y obviamente bajar las expectativas para los próximos años debido justamente a que se espera una discusión álgida respecto al pacto fiscal. De hecho, el presidente de Convergencia Nacional de Gremios de Pyme, Eduardo del Solar, solicitó justamente postergar la discusión tributaria para marzo del próximo año con el fin, dijo, de debatir con mayor profundidad, con tiempo, los intereses en torno al crecimiento económico y también el futuro de las pymes. Queremos que se incorpore una agenda de crecimiento y desarrollo para las pymes. Las pymes no pueden esperar más y son las que dan el empleo en este país y hoy día se encuentran muy mal respecto a lo que está pasando en el mercado con inflación alta, dólar alto y otros indicadores económicos que las dejan en mal estado.
Recordemos que la Confederación de la Producción y del Comercio entregó un acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público con más de 40 propuestas económicas. Se las entregó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfocado al crecimiento, inversión y también productividad. Ante el segundo intento de obtener un acuerdo tributario, esta vez de manera transversal, se ha puesto prioridad de fomentar en las pymes y reimpulsar la economía. Todo indica que hoy, si es que se cumple la fecha del 31 de julio, el último día del mes de julio, deberíamos tener, no es solo un proyecto, sino que estaría dividido en varios proyectos que sería el punto para una negociación política y con eso obviamente salir con este proyecto. Ahora, hay un punto dentro de todo este debate que sigue siendo el reimpulso del gobierno que pasa por la salida de Giorgio Jackson. Usted se dirá que tiene que ver Giorgio Jackson con un debate de esto. Bueno, porque en el Congreso se advierte que el gobierno tiene que dar señales y esas señales, digamos, desde la UDI esperan tanto en la reforma de pensiones como en general en el diálogo político, se den algunas señales como sacando, por ejemplo, a este secretario de Estado. Néstor, yo creo que Giorgio Jackson no tiene nada que ver con un pacto tributario, ¿eh? No es por nada, pero está en desarrollo social, son otras cosas. En segundo lugar, hay que mirar bien qué va a pasar con los impuestos y por cuánto tiempo es esto, porque muchas veces las anteriores reformas tributarias se decían que era por largo plazo y se habían comprometido y después faltan a su palabra. Este pacto tributario, esta reforma tributaria, pacto fiscal, pónganle el nombre que quieran, se comprometen porque la idea, y lo ha dicho Mario Marcel en numerosas oportunidades, de dar estabilidad, ¿no es cierto?, dar señales de cierta seguridad en cuanto a las normas que se van a aplicar en el futuro a la inversión. ¿Por cuánto tiempo se comprometen a que va a existir este pacto fiscal? Nadie lo dice. Entonces, un pacto, ¿qué? ¿Un pacto por un año, solo por lo que resta de este gobierno? ¿En el próximo gobierno va a haber un nuevo pacto o una nueva proposición de pacto? ¿Por cuánto tiempo? No se dice nada. No. Entonces, resulta que las palabras son contradictorias desde ese punto de vista. Entonces, ese es el problema. Ahora, esto tiene un telón de fondo. Tomás dice, Giorgio Jackson no tiene nada que ver, pero tiene un telón de fondo respecto a ciertas señales. ¿Cómo se está gastando la plata que actualmente tiene el Estado? Porque yo me hago la pregunta, ¿se puede negociar un pacto fiscal cuando uno revisa los times de gasto de los ministerios? Y la verdad que llegar a un 38% en alguna Secretaría de Estado al mes 7 del año 2023 de la ejecución presupuestaria, evidentemente debería encender alertas. Y alarmas, por cierto. ¿Listo? Porque esto es un todo, digamos, es el criterio que se usa también desde el punto de vista de Hacienda para el gasto fiscal. Leí una entrevista de una abogada experta en derecho tributario, que es miembro del Colegio de Abogados, que decía que en Chile se está produciendo el siguiente problema. Con el apoyo a las pymes, resulta que nadie dejaría de ser pyme porque no le conviene. Y que las normas tributarias deben acompañar a las empresas para que crezcan. Mira qué interesante el concepto. Deben acompañar a las empresas para que vayan creciendo, porque justamente ahí está el crecimiento del país, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Y resulta que estas normas tributarias las paran. Crecer, claro. Es muy interesante el concepto de una experta en derecho tributario que salió publicada hace unos días. Termina debilitando una empresa que crece, podría terminar debilitando solo por su carga tributaria. Exactamente. O sea, un mes no tiene las ventas y se fue literal al borde de... Dato. Acaban de aparecer algunas cifras económicas, ahora recién que ha dado a conocer el Banco Central. El INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Sí. ¿Cuáles son estas cifras? Se dieron a conocer hace un ratito. Una reducción de 2,7% en 12 meses registró en junio el índice de producción industrial, debido a la incidencia negativa de los 3 sectores que la componen. El índice de producción manufacturera, la producción industrial, ¿no?, la manufacturera, cayó en 5,2%. El índice de producción minera se contrajo en 0,4%. El índice de producción de electricidad, gas y agua se redujo en 0,9%. Y también hay datos respecto del índice de actividad del comercio. Dice que tuvo una disminución interanual de 7,9%, esto en junio de 2023, y está incidida por la baja en las 3 divisiones que lo componen, y acumula una contracción o una baja de 5,6% al sexto mes del año. Siempre son datos del INE. Comercio al por menor, excepto el de
de vehículos anotó una caída de 10,5% y comercio al por mayor, excepto el de vehículos, descendió también 2,5%. Y esta es una cifra muy sensible. El índice de ventas de supermercados a precios constantes se redujo también en el mes de junio, 5,4% en 12 meses. ¿Por qué digo que es una cifra delicada? Porque la compra en comercio está relacionada con alimentos, no comida. Hay menor gasto de ese dinero de parte de la ciudadanía en supermercados. Pero este índice así lo muestra, 5,4% menos en 12 meses, al mes de junio. Y hay una información que hoy día se publica también en el diario El Mercurio, que la venta de viviendas usadas en la región metropolitana registra el inicio de año más débil desde el año 2009. La actividad portuaria en Chile en materia de exportación está en un 50% caída. Esto es una cifra brutal, ¿eh? 50% caída. De hecho, algunos habitantes de Valparaíso, Viña del Mar, que siempre ven naves a la gira, esperando llegar a puerto, ¿no? Las que están esperando ser atendidas, ya prácticamente no hay naves a la gira. Todo el mundo se da cuenta de que los problemas están siendo fuertísimos en estos instantes en la economía chilena. La inversión minera también cayó una enormidad. Sí, no, solamente quería mencionar que obviamente es más político, pero el ministro Marcel de hoy no es el mismo ministro Marcel de antes de presentar, digamos, la reforma tributaria que fracasó. Lo vimos desde el punto de vista de la apreciación política, de los resultados que él obtiene en materia de las encuestas que se han conocido últimamente y por lo que le pasó con la reforma tributaria original, ¿no? Que nadie lo esperó, que no fuera a pasar ni siquiera la idea de legislar. Por lo tanto, también hay ahí, claro, también hay ahí un tema extra. Entrego un dato más con respecto a la inversión minera, le quiero precisar, cayó un 42% respecto del año anterior, está cayendo. Y es la cifra más baja en más de 15 años. La inversión minera, nosotros somos un país minero. O sea, todas las cifras no son bajas menores, son desplomes que se están produciendo en la economía chilena que van a tener efecto para los próximos meses y próximos años. Y hay otro, solo terminar con, tiene que ver con el efecto Casén también. El fin de semana había una columna de Silvia Izaguirre muy potente respecto al detalle en el diario La Tercera el fin de semana, del detalle de la Casén y de lo que algunos aplauden, pero que hay que advertir que la situación más bien es una radiografía de lo que hay que hacer, porque hay que actuar para poder fortalecer a la familia chilena. O sea, el flujo de subsidio evidentemente iba a llevar a un resultado como el que tuvo la Casén, pero eso es básicamente mentirse, porque esto puede ser muy golpeador, muy diferente en los próximos meses. Pero quiero terminar con algo que lo rescata hoy el pulso de La Tercera, que es que más de la mitad de las empresas no han contratado a trabajadores mayores de 55 años. Esto es una realidad que previo al 18 de octubre ya se hablaba en la administración anterior de Sebastián Piñera sobre el efecto de la tecnología, que el 18 de octubre y la pandemia vinieron a acelerar los procesos, y obviamente la tecnología lleva a que se eliminen puestos de trabajo y los puestos que están son calificados. O sea, una persona tiene que saber de robótica, tiene que saber de sistemas para poder trabajar incluso en una bodega logística. Imagínense lo que le estamos hablando, ¿no? Ya no es manejar solo una máquina, sino computadores. Y las empresas en general no están contratando personas de mayores de 55 años, y esto es devastador para el futuro del país a corto plazo. No solamente eso, yo creo que la baja productividad en Chile, las cargas laborales de los últimos años, yo creo que todo se conjuga. O sea, no solamente eso, no hay ningún incentivo, o sea, pero para una persona contratar de 55 a personas de esa edad, que busque trabajo es muy difícil. Muy difícil. Y sale muy temprano. Está muy activa, le queda mucho tiempo todavía. Años, claro. O sea, por más que en la teoría debiera estar a 10 años de jubilar en caso de que sea un hombre, o a 5 en el caso de la mujer, pero estamos claros que no. Más allá de lo que va a jubilar con poco, es porque está muy activo todavía y puede seguir trabajando. Son desafíos enormes que hay, que tienen, digamos, una pata también en el tema económico, de cómo se hace para el fortalecimiento de la economía, para la inclusión de este tipo de personas, digamos, en el sistema. Ahora, con respecto a la reforma tributaria, tengo la impresión, no sé si es así o no, Néstor, en la práctica, que hay un ambiente más favorable en los grandes empresarios que en la política respecto a la reforma tributaria.
Lo han dicho los empresarios, en general los gremios empresariales han dado señales de que discutamos una reforma o un pacto fiscal nuevo, pero que sea duradero en el tiempo. Recuerden ustedes que hubo la reforma tributaria de Sebastián Piñera el año que se presentó el 2010, salió el 2011 para fortalecer la reconstrucción del país post terremoto el 27 de febrero. Luego vino las dos reformas tributarias del segundo gobierno de Michelle Bachelet, son dos, porque está la primera del entonces ministro Arena, que fue todo un desastre, y lo dijeron, pero igual lo aprobaron, igual se trató de poner en marcha, y de ahí vino Valdés con su segunda reforma, la reforma que se llamó. Entonces, evidentemente llevamos un periodo muy largo de debates tributarios, y eso es lo que ha dicho el empresariado. Estamos dispuestos, pero en base a reglas claras y que esto sea duradero en el tiempo. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao. Chao, Néstor, hasta pronto.